que yo decía, sí, un Frankenstein realmente interesante, porque vamos a hablar de construcción de personajes, y todos guardamos en la cabeza que hemos hablado del Dr. Frankenstein, a la criatura. Yo lo que primero os quería preguntar, para abrir un poco el debate, es algo sencillo, no es una respuesta tipo test, sino que me digáis lo primero que os viene a la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo primero y qué es lo esencial, o lo más esencial que pensáis o tenéis en cuenta a la hora de crear un personaje? Lo primero y lo esencial. Si queréis empezamos de izquierda a derecha, luego venimos para acá, luego... ¿Empiezo yo? Sí, yo no. Lo primero y lo esencial, que sea creíble para mí. Porque yo creo que si es creíble para mí, es posible que lo sea para alguno de los lectores. Y después, que pueda crecer hasta seguir siendo creíble para mí. No lo sé. Es muy difícil. Y el tipo de novela que escribo yo, que los personajes acaban estando muy ligados a la historia y casi más que personajes en los míos están vinculados por una emoción. Cada personaje es una emoción muy compleja que ese personaje representa de algún modo. Entonces, lo primero que te tiene es el carácter. El carácter de ese personaje y luego cómo eso se emplaza en un cuerpo, en una historia, en una posibilidad, ¿no? Pero como escribir muchas veces es al final encontrar arquetipo, pues el carácter arquetípico y la emoción sería lo esencial. Ma per me è importante che sia reale, che venga direttamente dalla realtà e che io sia in grado di capirne e riportare il lettore in linguaggio. Poi arriva la fase della fantasia dell'autore. Yo, antes estábamos comentando con Miguel Ángel, yo veo el tema del terreno de la mentalidad, ¿no? Y quizás por de formación profesional, procuro siempre, antes de empezar con el personaje, lo tengo que ver. Lo tengo que tener construido en mi cabeza, aunque luego en el libro no aparezca físicamente muy descrito y muy desarrollado, pero yo necesito ver si el tipo tiene 40 años, si tiene 20, si es muy alto, si de la manera en que anda. Me construirme situaciones menos cercanas y de ahí buscar el desarrollo o que pase su parte psicológica, a qué se va a dedicar, qué va a hacer, cuando vive, cuando duerme. Pero la parte de un retrato, una foto cambia del tipo, así que lo primero que hago. Yo no hago nada de eso. No hago esquemas, no colecciono cartas de personajes, sino que es una frase. Algo que hace, que dice, que siente, que ve o que está manipulando el personaje. Y primero se me ocurre la frase, y a partir de esa frase escribo, y esa frase me genera el personaje. Por ejemplo, yo siempre cuento una anécdota que es muy visual. Cuando estaba escribiendo mi primera novela, Soy un monstruo, yo me llevo el portátil a todos lados, estuve en el portátil, y estaba en la consulta del dentista y me tenía que hacer 2 endodoncias. Y entonces yo tengo una vecina puerta con puerta, que es una señora mayor que se acaba de quedar viuda, y pensé, me veo a las 2 de la madrugada llamando a Julia y pidiéndole por favor cualquier tipo de calmante, ansiolítico o rayas de cocaína o de lo que tuviera, la pobre señora, no sé. Y entonces estaba en la consulta del dentista pensando eso y se me ocurrió una frase, y a partir de esa frase se me ocurrió todo el personaje que es Laura, que es la señora mayor que trapichea con pastillas en el barrio. Y se me ocurren así y los dejo fluir y parece, yo cuando escuchaba escritores que decían no, el texto me puede, el personaje me puede, a mí me pasa. Bueno, ayer también en una mesa que tuvimos se hablaba de personajes masculinos, personajes femeninos dentro de la nueva negra, etc. Y hablamos también de el tema, 2 temas interesantes. Uno es el cliché o el tópico, ¿vale? Otro es el arquetipo, que no son lo mismo. ¿Creéis que en la novela negra actual, después de tantos años, es posible un personaje realmente original, por un lado alejado del arquetipo o de los arquetipos clásicos que fatal, detective, policía, destrozado literalmente, y de los clichés clásicos que envuelven a estos personajes? Es que estás hablando de hombres. No, hombres. No, pero fíjate, lo que has descrito, destrozado emocionalmente, yo ya lo veo.
llega a casa, se pone un whisky, se pone jazz, ¿no? Es un tío. Bueno, es una hay unas cuantas tías. Sí, pero hay unas por hombres. ¿Eh? ¿Mujeres? O sea, sí, normalmente, escúchame, cuando tú eres una mujer así, yo no tengo ninguna amiga, ni siquiera de todas mis amigas policías, que llegan a su casa o salen de trabajar frustradas y se van al bar a tomarse un whisky. Ninguna. Y en cambio, en los personajes mujeres que escriben los hombres, siempre hay una secuencia en la que una tía sola se va a un bar y se toma un whisky porque está frustrada. Entonces yo creo que esos personajes arquetípicos están cambiando y se están dividiendo, y ese hombre que está solo frustrado en su casa escuchando jazz, policía, que las cosas no le han salido bien, que le han pegado los tiros, ya no lo es. Y creo que todos escribimos personajes suficientemente diferentes y complejos a ese protagonista siempre de la novela negra. Sea quien sea, a lo mejor está aquí entre nosotros, que lo ha escrito, la Lorca Gitana, o los que lo han escrito. A mí me parece que juega muy bien precisamente con eso, con el hacerte entrar en un universo donde en realidad todos son arquetipos y no es fácil jugar con los lugares comunes que todos tenemos, por eso, porque ya te produce como cierto rechazo. En cambio, por ejemplo, a mí, yo creo que una de las habilidades que tiene, leyendo muchas críticas que dicen, bueno, esto ya está escrito, ya lo han escrito 20.000 antes, pero tiene también su encanto el jugar con eso, jugando dentro de los márgenes del arquetipo. Desde luego los que estamos aquí ya veo, Carmen, que escribimos y buscamos otros personajes, pero a lo mejor porque huimos de eso, de que nos digan, no, es que ha sido al cliché de lo que ya he leído cientos de veces, ¿no? Buscamos el arquetipo del personaje que sea sin arquetipo. Eso es lo que buscamos todos. Vamos a ver que ella es otro arquetipo, porque es que al final todos somos arquetipos. Todas las personas, la propia, nosotros no como sujetos literarios, sino como personas, representamos papeles y somos arquetipos. Entonces, intentamos buscar la originalidad y eso en sí mismo es un arquetipo. Y el arquetipo de la novela negra, de cualquier novela contemporánea, es un personaje original que no hay ningún arquetipo que se ya ha construido el personaje arquetipo. Entonces, es muy difícil, es que son novelas, es que son representaciones del mundo y el mundo está hecho de lenguaje y de cosas que ya existen. Entonces, incluso la búsqueda de un arquetipo de salirse se convierte en un cliché, pero el cliché se puede utilizar de muchas maneras para construirlo, para ampliarlo. Entonces, en sí mismo no creo que sea malo. Hay que ser consciente de si uno está jugando o no con cliché y a partir de ahí trabajar. Tenemos que hablar más despacio. Io credo che i motivi per cui si ammazza e si delinque siano sempre gli stessi, che non siano mai cambiati. La natura umana è quella. Cambiano i personaggi e cambiano anche i cliché, perché io credo che il compito di questo tipo di letteratura sia di raccontare la società, per cui ambientare e raccontare il film della società a nuove trasformazioni continuamente. Io credo che questi porti a una continua novità. Io credo che la sfida di questo genere letterario sia proprio il fatto della novità, di essere sempre pronti a raccontare il nuovo che avanza. Yo creo que el personaje arquetípico, el tipo, como queramos llamar, todo el esfuerzo que hagamos por buscar originalidad, yo creo que tampoco nos lleva a nada porque lo podemos describir psicológicamente, físicamente de muchas maneras, situarlo en distintas épocas, pero el personaje casi que está muy limitado, ¿no? Es muy complicado inventar algo y todavía en el terreno del personaje monstruo, el título del personaje monstruo, ya no ves que viene ya con la mochila de la maldad encima, todavía es más complicado desarrollarlo de una manera que tú digas, mira, es lo más sorprendente que he visto en mi personaje. Es muy difícil, ¿no? Si vamos al terreno del cine, podemos intentar darle muchas vueltas a cualquier trama, pero siempre los personajes terminan por reflexión. Pero nos da la sensación, y enlazo con la primera pregunta que os hacía y con esta última, nos da la sensación que últimamente a la hora de construir personajes originales, entre comillas, originales, buscamos más las periferias, que sea alto, bajo, gordo, enano, transexual, tal cual, que realmente nos centramos en crear un personaje con un buen conflicto.
simplemente situar esas periferias? ¿O creéis que me equivoco? Yo en mi caso, por ejemplo, en concreto, en el personaje de este último, estaba buscando sobre todo que se acentuara mucho el tema de la maldad, no tanto el personaje. Entonces, yéndome más al terreno de la maldad, cómo podía yo llevar que la maldad fuera un conceptualmente expresionista, un brutal, ¿no? Que fuera obscena, que fuera perturbadora, ¿no? Una maldad que se me escapase, ¿no? Y al final, pues, me coloqué en el terreno contrario, de la tranquilidad, en un tipo pusilánime, tranquilo, plano, muy plano, ¿no? Que hunde el miedo, el término maldad, el miedo, se acentúa más cuando el que lo provoca es alguien absolutamente que puede ser tu vecina de los veganos, ¿no? Los miedos que nos producen personajes alejados, tipo Drácula, Frankenstein, como son tan lejanos casi que nos tocan de rebote, ¿no? Pero cuando es alguien que está a tu lado, tú dices, hostia, esto ya es más complicado. Efectivamente, en mi caso no hay casi descripción física de los personajes. Muchos ni siquiera sabemos si son altos, bajos, morenos, zurdos, cojos o hombres, mujer, sí, porque lo dice el nombre, ¿no? Pero no hay más, ni siquiera de la protagonista de la saga. Nada más sabemos cómo es, sabemos que es rubia, que se tiñe de morena, por una necesidad emocional de la historia. Yo me centro más en las emociones de los personajes, porque al final una persona puede ser físicamente muy diferente, pero tú te vas a acordar de cómo te hace sentir esa persona. Si te hace sentir bien, mal, si estás a gusto, si te rías. Y estoy muy de acuerdo en la maldad. Para mí, fundamental, sobre todo en la construcción de los malvados, yo lo primero que pienso es por qué mata, por qué lo hace. Y luego hago un trabajo con psicólogas de la Policía Nacional, con gente de la Unidad de Conducta Criminal, vamos a hacer un esquema psicológico de esta persona para que sea creíble, para que sea un malvado creíble. Y eso sí que me interesa, ¿no? La construcción, que el personaje que matar no es fácil. No, tú puedes empujar a alguien por las escaleras en un momento de ira y que esa persona se muera. Pero matar, o sea, claro, un cuchillo no es fácil. Y matar a alguien peor todavía. O sea, claro, y entonces muchas veces estos personajes arquetípicos de asesino, no me lo creo, porque para matar hace falta un cierto conflicto que muchas veces no se desarrolla, y a mí es lo que más me interesa. A mí cuando me dijisteis el nombre de la mesa redonda, el título, me acordé enseguida, bueno, desde luego Carmen Salvador, que ya lo lleva en el ADN de su novela, porque, como ella está diciendo, juega desde la normalidad de una persona, de cualquiera de nosotros, cualquiera desde nuestra bondad. Es posible que eso sea lo que estemos transmitiendo, pero que habite dentro de nosotros el monstruo. Entonces me acordé enseguida de cómo, presentando la novela en Barcelona, al final de todo, cuando se abre el turno de preguntas, desde la última fila, un hombre de edad avanzada levanta la mano y dice: yo tengo como 4 o 5 novelas escritas, pero me falta rematarlas, pero literalmente, porque no me atrevo a matar a los personajes. Eso me hizo plantearme, sí, eso no me lo había planteado yo nunca. O sea, nosotros somos los que estamos desde la bondad, al menos en mi caso, no desde mi bondad, sino desde los personajes que siempre que inicio una trama, por mucho que te haya hecho un esquema, acaba siendo el malo, que él pensaba que iba a ser el más bueno, el más parias, el más tonto de todos. Entonces yo creo que dentro de la dificultad que tenemos para crear novedades, para salirnos del arquetipo, a lo mejor esas, dentro de la novela negra, buscar lo blanco, llegar a lo negro desde lo blanco, a lo mejor es algo de lo que podríamos explorar. Eso y en el lenguaje, porque yo, igual también que Karma, prefiero jugar más con la forma de hablar del personaje para que cada uno después dibuje o imagine cómo es el personaje, más que la descripción, porque puede ser cualquiera de nosotros. En mi caso particular y en esta novela, como es un suplente, no me tengo que inventar un cercano, no tengo que inventarme al personaje, sino que tengo que intentar conocer a alguien que es mi mejor amigo, que un día mata a su hermano y se suicida. Entonces, el monstruo lo tienes al lado y nunca sabes que en la piel de tu mejor amigo habitaba un monstruo. Y entonces es como si la reflexión sobre el personaje se construyese a posteriori. De hecho, la novela es la reflexión sobre cómo uno ha visto al monstruo, ¿no? O cómo cualquier persona puede ser un monstruo sin que uno lo sepa. Para mí la construcción del personaje es más el entendimiento de la persona, el intento de
aquel que tienes cerca nunca lo conoces. Nunca conocemos a nuestras parejas, a nuestras madres, a nuestros hijos y a nuestros mejores amigos, tanto como creemos conocerlos, por el que nunca nos conocemos a nosotros, nos miramos al espejo y nos encontramos algún día con alguien que no es exactamente nosotros, ¿no? Entonces es muy difícil, creo, crear un personaje que sea el mal perfecto, porque como puede salir en cualquier momento y como depende de muchos contextos, pues es tremendamente difícil. Yo confieso que no sabría crear un personaje y me cuesta la piel, me gustaría matar a alguien. Cuando te animas es muy divertido. Muy desestresante. Se acaba la traduzione. Perdón. Grazie. No, io ho lavorato su malvagio consapevole. Il turista è uno psicopatico criminale e sa perfettamente di esserlo, perché gliel'hanno detto, tu sei un psicopatico. E lui ha dedicato parte della propria vita a imparare a fingere di essere normale. È per questo che non riescono a prenderlo, ad arrestarlo, perché finge di essere normale, è molto bravo su questo. E come tutti gli psicopatici criminali, come tutti i serial killer, noi sappiamo adesso in base agli studi, ormai agli studi a livello internazionale, che a una certa età smettono di uccidere. E lui sta aspettando che arrivi quell'età. Però dice, io sono uno psicopatico criminale, non ci posso fare nulla, non ho intenzione di passare la mia vita in galera, per cui uccido e cerco di farlo bene. Ecco, io ho voluto rovesciare i termini sul personaggio, perché normalmente i personaggi dei serial killer sono personaggi che rappresentano il buio della società e quel lato oscuro della nostra vita, e c'è sempre poi dall'altra parte un investigatore che gli dà la caccia e alla fine riesce a catturarlo. Io ho rovesciato questi termini perché secondo me il discorso della psicopatia criminale, della sua relazione con la società, in realtà in Italia, ma anche credo nel resto d'Europa, sia poco investigato, sicuramente dal punto di vista letterario. E quindi ho costruito un personaggio diverso da tutti gli altri che avevo costruito prima, ma con questo discorso della consapevolezza. También os quería preguntar a Miguel Ángel y Máximo, en vuestro caso, hablo incluso del Caimán, ahora en vuestro caso también habéis tenido que utilizar el lore real para construir a esos personajes, ¿no? ¿Qué nivel de dolor y de rabia y de sufrimiento ha implicado? Ellos han construido personajes de ficción, a partir de la ficción, los han elaborado, los han levantado, los han dado forma. Vosotros no, vosotros habéis acudido a una realidad y habéis usado elementos de una realidad que habéis sufrido en persona. ¿Cambia la hora de hacer un personaje eso, de construirlo? En mi caso el corazón de la novela es la reflexión ética que surge de enfrentarse a algo que es real. No solo un personaje real el que asesina y se suicida, matar es difícil, matar con un radiocassette a golpes es muy difícil. Entonces no es solo la construcción de ese personaje real, sino la gestión de la emoción de que ese personaje real es tu mejor amigo, la persona a la que tú más quieres y con quien has convivido durante tu infancia y adolescencia. Entonces, gestionar las emociones en un libro es la clave del sentido ético que tiene la novela, no que sea ética, sino de preguntarse constantemente por cómo hacerlo, qué hacerlo, una pregunta de por qué hacer, por qué escribir este libro. Entonces, creo que sí que es radicalmente diferente la implicación del escritor cuando está trabajando con lo real lejano o con lo real cercano. Y eso creo que no es una cuestión literaria. Una novela no es mejor porque sea real lo que cuenta, pero sí que de la parte del escritor hay un pacto autobiográfico
lo que cuento es verdad, lo que cuento me afecta, y de la parte del lector creo que también hay un elemento fundamental cuando está leyendo el libro, y es que sabe que el escritor lo ha pasado muy mal escribiéndolo, sabe que eso es real y que eso está afectando a la escritura del libro. Y ya digo que eso no es algo literario, o eminentemente literario, porque la novela tiene que funcionar como novela ya sola, pero es inevitable que el lector no proyecte la emoción del escritor cuando lee, y es inevitable que el escritor no tenga esa reflexión ética que duele por dentro cuando escribe. Eso no hace que la novela sea mejor o peor, ¿no? Uno puede sufrir mucho escribiendo la novela puede ser una patata, o uno no puede sufrir nada y la novela puede ser muy buena, pero creo que esa cosa es fundamental a la hora de entender la relación que el lector establece con el libro y el escritor establece también con la manera de crearlo. Io ho un personaggio seriale che si chiama Livio Prodi, prima di Livio Prodi. È un ex detenuto, un ex pubblicista di blues che è uscito dai carceri ossessionato dalla verità. E perché ossessionato dalla verità? Perché l'Italia da sempre è un paese che ha un rapporto perverso con la verità. E quindi il romanzo, questo tipo di romanzo, serve anche per dare una serie di risposte che i lettori cercano. Ormai il gioco in Italia è questo, i lettori sanno che i nostri romanzi hanno un fondo di verità e che soprattutto raccontiamo quelle storie legate, noi le chiamiamo storie legate, che sono le storie che ne stanno in televisione raccontano. Ecco, sono romanzi che hanno una precisa dimensione etica e anche il personaggio ha una dimensione etica. Il mio personaggio, il lettore, non sta né con lo Stato né con la criminalità. Guarda il mondo del buco della serratura rappresentato dal crimine e cerca di interpretare e di capire meglio. Però sta dalla parte giusta della vita. E credo che questo sia molto importante. Ed è un romanzo che ovviamente riflette alcune dimensioni autobiografiche e soprattutto generazionali. Io cerco sempre di mettere nei miei romanzi il punto di vista delle mie generazioni, perché continuo a essere convinto che abbia qualche ragione. Una rápida y fácil. ¿Qué sufrís más, escribiendo a los buenos o escribiendo a los malos? ¿Y qué os cuesta más, escribir a los buenos o escribir a los malos? Yo me lo paso mejor bueno. Me lo paso mejor bueno porque lo bueno me gusta camuflarlo mucho, camuflar posibles maldades, ¿no? Digamos que lo que es el mayor esfuerzo, porque en mi caso sí no es malo, pero el esfuerzo, disfrute de comer bueno. Para cuando tú puedes permitir licencias que pues, llevamos de la gana porque son buenos. Con el malo tienes que, un poquito retomando la marca principio, con el malo tienes que casi recurrir a la escenografía porque es un malo. Con el bueno pues lo llevamos como quieras. Pues a mí me cuesta más escribir a la gente que sufre en las novelas, y de hecho cuando escribí No soy un monstruo, que era novata y escribí eso para mí, hubo un momento en el que tuve que parar porque me estaba metiendo en una depresión, en un agujero, y no podía, y me daba mucha ansiedad de pensar en la historia. Y era porque me había metido a toda la gente que sufría dentro, y yo lo quería hacer tan real que la primera secuencia de la novela, que es esa riada, esa madre que va en un coche y de sorpresa la riada y tiene que coger a los 3 niños, pero no puede con los 3 y tiene que decidir a quién salvar, a quién matar de los 3 porque no le llegan los brazos. Historia que acabamos de vivir en la realidad. La realidad, mira, qué ansiedad ha sido. Pues yo para hacerla real me hice un coche en el salón de casa con los sofás, con las sillas, me metí, me puse tacones y me imaginé y sufrí para intentar describir y ser emocionalmente muy sincera en la novela. Entonces tuve que parar de escribir porque no sabía gestionarlo emocionalmente bien, y justo quedé para comer con una amiga mía que es actriz, de las pocas personas que sabían que estaba escribiendo un libro, y le dije lo que me estaba pasando. Y claro, es que
estás haciendo como muchos actores, ¿no? Preparas el personaje generando tus propios sentimientos, buscando dentro de ti algo que haga que ese sentimiento sea real. Para 2 semanas, deja de escribir, olvídate y vuelve con una mirada fresca o con un alma fresca. Y fue así. Me divierto mucho escribiendo a los malos, me divierto mucho escribiendo a los buenos, pero cuando tengo que escribir a personajes que sufren, como intento sufrir yo para que sea real, para no caer en el arquetipo de pues pero con el bueno no me puesto el salón para arriba, no sofá. Pero esa madre esa madre, la madre de la primera secuencia de los minutos es una madre buena que se ve metida en una circunstancia que le hace elegir algo. Y no es un monstruo por elegir eso. Pero al final quieres hacerlo, quizá también porque yo cuento noticias y tengo que ser muy aséptica, ¿no? Como que estamos ahí con tu programa te puedes permitir más licencias, ¿no? Pero en el informativo menos. El informativo ¿cómo? Y me quiero ir al otro extremo y a abrirme el estómago, que es lo que no puedo hacer todos los días en la tele. En tu caso, conocimiento enciclopédico de series de televisión, vaya por delante. No te creas que tanto, ¿no? Bueno, no, tienes que ver. Yo que sé que tú has escrito ahora algo que no has publicado todavía, que es novela histórica, tampoco tienes que ser historiador, ¿no? Te documentas. A mí ahora me hace gracia porque me llaman de vez en cuando, eso como el título de la serie de televisión. Yo imagino que he visto las mismas series de televisión que cualquiera de los que está aquí. He visto un poquito más para documentarme, pero como si hubiera hecho una novela histórica y yo sobre esto de sufrir o disfrutar escribiendo, yo disfruto cuando he terminado. Mientras estoy escribiendo, pues sufrir también, ¿no? Pero disfrutar es cuando he terminado. Sufro muchísimo mientras estoy escribiendo, sufro por todo, sufro no solo por lo que le pasa a los personajes, sufro porque yo quiero estar en la mente de todos los personajes y no quiero que se me olvide absolutamente nada de lo que viven, nada de lo que sienten. Entonces yo me despierto a las 2 de la mañana diciendo, el color teja era clave para Pepito, y entonces quiero que siga siendo clave. Entonces vivo, imagino, como el actor que hace ese ejercicio de introspección dentro del personaje, pero si hay 12 personajes, de 12 personajes a la vez. Al menos eso es lo que me ha pasado con la experiencia de esta novela. Entonces he vivido, he sufrido, y cuando hay una situación crítica, cuando la estoy volcando, estoy disfrutando de esa comicidad, pero a la vez sufriendo para que sea real esa comicidad y en la pulsión de lo que están viviendo todos los personajes hasta que no me he puesto ya el punto final. Pues voy a colocar al otro lado de la mesa. Olvidaos que sois escritores, ¿vale? Como lectores que seréis, en general, también en concreto de novela negra, más o menos. ¿Qué es lo que os hace en un personaje abandonar un libro? ¿Y qué es lo que os hace enamoraros de él? Me refiero a un libro de otro compañero, cuando sois lectores. ¿Qué buscáis y qué os aparta enseguida de una novela en la construcción de un personaje? No todos a la vez. Creérnoslo. ¿Solo eso? Pero es lo que me pasaba, por ejemplo, con la policía de la novia gitana. Claro. Que no me la creí. Ya, pero a mí... Y la novela es magnífica. Claro, es magnífica, pero no me la creí. Yo también tuve esa tentación y por eso antes sacaba aquí el jueguecito este con el que creo que él o ella o ellos, los autores de la novia gitana, que creo que puedan a ponernos en la situación de estoy ya caminando tanto sobre el tópico que a ver si tú eres capaz de seguirle esta complicidad, este juego. Entonces yo también tuve la tentación, igual que Karma, de decir no puede ser que sea la mujer más convulsa, más perturbada, que le pase todo, que tenga la cámara esta, que no la deje dormir porque está pendiente de algo, que le ocurra en lo más oscuro de su pasado. Es que todas las mujeres escritas por hombres. Entonces yo creo que la habilidad que tiene el escrito la novia gitana es el jugar con nosotros el pulso de decir, bueno, estoy hasta el límite del tópico, a ver si tú me aguantas el tópico. Al menos, a lo mejor fue esa la trampa en la que yo caí, el ejercicio que hice para llegar hasta el final. Si no, en otros casos, desde luego, que el personaje sea demasiado tópico, pues dices, ya me lo he leído 27 veces y ya no quiero ir a la 28, ¿no? Ma io abbandono un libro solo se è scritto male, perché secondo me c'è una grande differenza tra il personaggio e la storia. Nel senso che se il personaggio è così, ma la storia è buona, io la leggo.
che la storia, vuol dire, i personaggi possono essere quello che sono, ma la storia ha un peso enorme, per cui può essere anche quella che ti affascina il film. Però è raro che io abbandono il libro, deve essere proprio, come si dice, Estoy de acuerdo con eso, que hay personajes que son muy malos, pero la historia es muy buena, y hay personajes que son muy malos y la historia es muy mala, pero están muy bien escritos. Entonces, al final, evidentemente, lo que te hace dudar mucho de un personaje es eso, que no te lo creas, que no sea verosímil. Y luego, cosas que no te hacen abandonar un libro, lo que te ponen y esta idea de manera personal, es que el personaje hable de un panfleto, que me adoctrine. Eso, ¿no? O el personaje o el narrador o el libro. Ese momento en el que dices, bueno, El wikipárrafo. el wikipárrafo, lo podemos llamar así, el wikipárrafo o el wikipanfleto, que es como el momento en el que las ideas se hacen tan evidentes y escribir. Los personajes no dan discurso, a no ser que estén dando un discurso en un atril, ¿no? La gente no habla dando discurso. Entonces, a mí eso no me hace abandonar un libro, pero me puede mala leche. Yo suelo darle mucha confianza como lector, siempre doy mucha cancha al libro. Le suelo dar de confianza tanto al personaje como a la trama, como al que viene escrito, que no. Sí, pero hay algo que sí que me tiene por atrás, es la falta de ritmo. Si empiezo a leer y no hay un continuo, un ritmo, ¿no? Se bien montado, ¿no? Eso sí me cansa y lo termina por poner. A raíz de lo que decía Máximo, y esto lo estaba preparando, nos hemos conocido él y yo hace poco tiempo, ¿vale? Os voy a leer una frase de un escritor muy conocido de novela negra. Un personaje bien trazado, bien construido, trasciende la propia trama, está por encima de ella. Un personaje mal construido, plano, no es más que un mero instrumento en ella. ¿Estáis de acuerdo con esa afirmación? Y luego, ¿qué preferís en un libro? ¿Que el personaje sea bueno, que la trama sea desastrosa o mala? ¿O que la trama os enganche y sea buenísima, aunque el personaje sea absolutamente nada? Un buen personaje siempre se agradece. Yo creo que siempre se agradece, y incluso volviendo a llevarlo al terreno del cine, ¿no? Hay veces que he ido al cine y he visto películas malas o bueno, mediocres, pero la labor del actor es tan buena que te va a tener un buen curso en la casa. El caso de un personaje bien construido puede llegar a salvar la novela. Ya si la historia no me convence, ya es otro terreno, pero un buen personaje yo creo que manda mucho en la historia. Sí, pero también es muy importante que la historia fluya. Y entonces tú puedes tener, claro, al final es un balance, ¿no? Sí, sí. Pero ¿cuántas veces, sobre todo en el thriller, ¿no? Y ahora en el domestic noir que se ha puesto tan de moda, el personaje ya no es que sea malo, es que es absolutamente plano. Y ya no es que hacer wikipárrafo, es que ni siquiera las líneas de diálogo son como hablamos la gente normal, es imposible hablar así, ni siquiera un buen actor te saca esas líneas de diálogo. La trama es horrorosa, o sea, los personajes son horrorosos porque son líneas de diálogo absurdas, pero la trama te lleva, aunque sea una trama tonta y quieres saber hacia dónde te lleva esa historia, ¿no? ¿Cuál es la resolución final? Todo es un balance. Sí, eso es una novela mala. Es una novela que al final... Que tienes una buena idea, pero guionística, pero... Mira, se ha caído. Se ha asustado una novela buena. No, porque en realidad es que una novela es esas cosas. Una novela no puede ser buena, no te puedes creer la trama si un personaje no funciona. Y el personaje se queda aislado si no lo pones, pero sería mucho más salvable, creo, un personaje que te crees y que luego no se ha sabido construir y hacer con él, que un personaje con el que no te crees nada, que es malo, con esa línea de diálogo y esa historia, en cualquier taller literario te diría, sí, esto no te lo publican, esto es malo.
Entonces, es como el huevo y la gallina. Es muy difícil tener que decidir, pero... Pero alguien que sepa construir un buen personaje, que va a saber construir una Claro, trama suele mínimamente. pasar, pero yo creo que al final tú acabas de leer una novela con un personaje bueno que es malo, porque tiene mala trama, y hay algo que te ha quedado. Entonces, bueno, me ha quedado una voz, una emoción. Con un personaje malo no puedes construir una trama. O sea, por muy buena que sea la trama, ya no va. Creo que es como cocinar mal con buenos ingredientes, Pero te o sale una cocinar peli bien que con te malos gusta. ingredientes no puedes. Creo que estamos hablando de las películas de sobremesa de Antena 3. El fin de semana, ¿no? Más o menos. Hay algunas que sí, hay algunas que tienen una trama estupenda, buenísima, que si un buen escritor se hubiera quedado con la esencia de esa trama, sería una novela estupenda. Lo único que, claro, puesto con ese contorio, con esa producción, con esos actores, con ese doblaje, con esos personajes sin fondo, pues entonces respecto a la frase que decía, si estamos de acuerdo, si es de Lorenzo Silva, sí. No, no es de Lorenzo Silva. Ay, sí, Pero podría ser. Ma a me capita di leggere molti manoscritti per la casa editrice. Io leggo anche quello che aveva per decidere se poi sarà pubblicato o meno. Per cui questo problema dell'equilibrio, secondo me gli elementi sono tre, sono trama, personaggio e scrittura. Basta che uno non funzioni e il libro non viene pubblicato. Cioè l'armonia dei tre, l'equilibrio è proprio fondamentale. Perché se c'è comunque un equilibrio, alla fine il libro lo puoi anche salvare, lo puoi riscrivere, ma se uno di questi non funziona, lo butti via. È meglio che passi ad altro. E credo che capiti anche a tutti gli scrittori, anche professionisti, di mettere in piedi dei progetti e quando ti accorgi che uno di questi tre elementi non funziona, è meglio rinunciare. Sí, bueno, tampoco nos engañemos, una gran cantidad de los libros que leemos están cojos de alguna de esas tres partes y se publican los cuentos. Máximo habla de estructura, trama y personaje. Personaje, sí. Falla un personaje, trama y estilo. A mí me ha pasado muchas veces, y nos ha visto bien, he acudido a exposiciones de arte en una galería en el que toda una exposición no me termina de convencer, pero hay una pieza que me va a dejar una sorpresa para volver a casa contento, ¿no? El conjunto no ha funcionado, pero coño, está ahí ese personaje, está ahí esa pieza buena que no te da el impacto, ¿no? La regla de la película esa tarde, la exposición con el tema de la novela, yo quiero sentir un buen personaje. Yo disculpo una mala trama si el personaje es bueno. Pero yo insisto en lo que dice Máximo, que tiene que estar bien escrito. O sea, tú ves... Yo eso lo hemos sentado, pero... lees el primer... No, lees el primer párrafo, el segundo, el tercero, 2 páginas y ya sabes cómo escriben. Y si no fluye, si no es algo que te lleva en lo que si es el ritmo, lo que te hace. Claro. El ritmo hace mucho... La falta de ritmo me hace abandonar una lectura. Hablemos de otro tipo de personaje del que no hemos hablado, que se ha ido convirtiendo en arquetipo poco a poco y que se ha hecho más evidente en las series de televisión negras, de temática negra, que es el bueno malo, o el bueno malvado, o el malo bueno, o el malvado protagonista. No es un asesino en serie, sino que es nuestro Walter White, por decirlo de algún modo, que ha seducido mucho al público. ¿Creéis que eso le da una dimensión extra al personaje? Ese tipo de personaje bueno que de repente cruza la línea y aún así mantiene el favor del público. Es decir, tú quieres que a Walter White, a pesar de que sea un tío que trafica con drogas, le vaya bien. ¿Qué le parece ese lugar? Quiero decir que al final uno no nace Hitler. Todos cruzamos la línea. Hitler se convierte poco a poco en Hitler. Un asesino en serie se convierte poco a poco. Es lo que en un asesino en serie, lo que decía yo de la construcción del asesino. Sí, claro. Entonces, si tú al lector, depende de cómo le cuentes, si tú le cuentas el final del proceso, va a ver a ese personaje como siempre malo. Pero si tú haces una construcción de ese personaje, como ha llegado hasta ahí, va a ver a Walter White. El lector, ¿no? Desde Patricia Highsmith, que nunca has estado tanto con el malo como en las novelas de Highsmith, ¿no? Pero el ejemplo de Walter White es como una evolución ética no solo del personaje, sino de nuestra relación con ese personaje, con quien no queremos que lo pillen,
pero sabemos que es malo. O sea, ya conforme va avanzando la novela, sabemos que es malo, que no lo hace todo por la familia, que lo hace por la pasta, que es malo y que no lo podemos justificar, y aún así estamos con él, aunque hay dos o tres momentos como de que nos intentan y al final lo que ocurre con esos personajes es que generan una confusión ética en el espectador y en el lector, que es o el malo, el bueno que acaba siendo malo, que está como la empatía de camino hacia el mal, o el malo, Tony Soprano, ¿no? Que acaba siendo un mindundi y tal, y está como del mal hacia la normalidad, ¿no? Y sí que genera pues una incomodidad en el lector o en el espectador, y ahí sí que son muy productivos, ¿no? Porque por lo menos cuando estás leyendo estás todo el tiempo con un vaivén ético que se parece mucho a cómo somos las personas, que no somos ni malos ni buenos, y cómo es la gente, pues depende de dónde te ha tocado, y eso sí que se parece mucho más a la experiencia de la vida que la experiencia del malo malísimo y el bueno buenísimo. Eso en la vida pasa 3 veces, ¿no? Ma io ho avuto un personaggio veramente cattivo, veramente si chiama Giorgio Pellegrini, è stato pubblicato anche in Spagna, non mi ricordo también en España, no me acuerdo del título, Nunca mi amor, en italiano es Arrivederci amore, ciao, en castellano Hasta nunca mi amor. Se publicó la novela, los lectores me han pedido una serie de encuentros para explicar por qué. Y yo lo he explicado, he hablado de la nueva delincuencia, etcétera, etcétera, he explicado una serie de cosas. He escrito otra novela, luego lo he puesto en lucha con el Caimán, de las novelas del Caimán, pero al final he sentido que se había envejecido como personaje, lo he sentido envejecido cuando Hollywood me ha pedido comprarlo. Y lo he vendido, se lo he vendido, me he liberado vendiéndolo. Porque a mi juicio este tipo de personajes, yo creo que en conjunto la literatura está llegando antes que las series televisivas y que el cine. De hecho, el cine bebe de las novelas mucho, toma muchas novelas. Y yo lo he sentido envejecido, así que he dicho, esto es un producto televisivo y es justo que vaya a la televisión. Yo creo que hoy, sobre el personaje, debemos hacer una reflexión profunda como escritores, porque debemos entender qué es lo que está sucediendo desde este punto de vista, si de verdad nuestros personajes están en condiciones de afrontar el desafío del presente. Y querría añadir algo más importante con respecto a lo que decíamos antes sobre las novelas, la cuestión del lenguaje de los personajes. Uno de los motivos, a mi juicio, de la gran dificultad de escribir este tipo de literatura es que debes escribir una literatura buena, óptima, pero el problema es que los personajes en su realidad no hablan de una buena literatura. Tienen un lenguaje muy bajo, muy popular. Esto crea, a mi juicio, una dificultad para el escritor que no es indiferente. Es algo interesante también para que lo esclarezcamos con los lectores, porque forma parte de este mundo literario, que es un mundo literario que a mi juicio vive una serie de contradicciones que hacen bastante difícil la tarea del escritor. Para terminar y antes de abrir debate, pues bueno, voy bien o abro si queréis ya. Iba a decir una última pregunta que os planteo. A raíz de lo que decía Miguel Ángel, que me parece tremendamente interesante, el tema ético, ¿creéis que existe cierta responsabilidad o una gran responsabilidad por parte de los escritores a la hora de escribir personajes malvados y hacerlos tremendamente atractivos? Una responsabilidad ética. ¿Vale? Es decir, mi malo es un tipo alucinante, es un Aníbal Lecter maravilloso, pero que no deja de ser un psicópata asesino, ¿no? ¿Hay una responsabilidad ética con el lector? No. ¿Estamos en el terreno de la literatura? ¿Eso no tiene que tener cabida? ¿Mi único trabajo es construir un buen personaje? ¿Cómo veis esa relación? Yo espero que la corrección política esta en la que estamos ya inmersos, que es una oleada, que es un gran tsunami, no nos lleve a esa reflexión y tengamos que también
cortarnos a la hora de llegar a la profundidad de la maldad de los personajes. Porque, enlazando con la anterior pregunta, hombre, desde luego todos los personajes han nacido de la literatura, en realidad, salvo el Quijote, Fausto, Don Juan y alguno más, que son los 4 mitos. Todo lo demás estamos jugando con ellos. Y Dexter, por ejemplo, dentro de las series, sí que es el arquetipo, es el personaje clave que nos ha servido para, como espectadores, meternos en su piel, estar con él, estar con el malo, que además trabaja en la policía, que tienen una causa que nosotros, desde luego, nos solidarizamos con ella, que mata, que no queremos que lo pillen, igual que a Walter White. Y esto es literatura, y eso es recreación, y esos son mundos que crea la literatura. Y espero, yo no sé lo que pensáis vosotros, pero espero que antes de ponernos, igual que mucha gente ahora tiene que hacer, antes de ponerse a hacer un monólogo, un chiste o según qué tuit, que nosotros no tengamos que ponernos ante ese debate moral de decir, por Dios, a ver si el personaje que vamos a crear, que va a salir de aquí, que sale, no sabemos muy bien nunca de dónde nos sale ese personaje, a ver si va a ser no sé si va a ser la chispa que va a crear debate sobre la maldad que hay en las acciones de tal personaje, como para que podamos censurarnos, ¿no? Autocensurarnos. Totalmente de acuerdo. Sí, es ficción, ¿no? Es ficción y es ficción. Además, en el caso de Walter White, por ejemplo, yo tengo mucha facilidad para disculpar las malas conductas, ¿no? Y yo a Walter White ni siquiera lo coloco en el terreno de lo malo, ¿no? De hecho, cada cierto tiempo salen noticias del Walter White español, ¿no? Sí. No sé qué, gente que, bueno, no creo que el que se haya dedicado aquí en España a montar un laboratorio de drogas lo haya hecho por imitación del personaje, ¿no? Surge y el compararlo luego está en nosotros, ¿no? Sí, mi pregunta iba un poco en que la peor censura acaba siendo la autocensura. Claro, vivimos unos tiempos horribles. Yo lo tengo muy claro, sentido, que ¿no? ficción es ficción. ¿Os sentís, o sea, cuando os ponéis a escribir, ¿os viene eso a la cabeza? ¿O no? Dices, paso, escribo y un personaje que me gusta, que me apetece. Digo, porque yo conozco a compañeros que sí, que a veces tienen ese freno de decir, uy, cuidado. Pero es que es bien complejo el tema, ¿no? Se puede, daría esto para tenemos un par de horas, Lorenzo. Si en una hora lo resolvemos, que nos dejen una hora, a ver si esto da para 1 año y medio. Claro. Porque son las dos cosas, ¿eh? Es ficción, claro que es ficción, pero la literatura, como que la música, tiene también un compromiso ético, y la literatura crea realidad, como el cine. Y eso creo que en el escritor tiene que tener una reflexión, ¿no? Aunque el resultado de la reflexión acabe siendo, no, yo voy a escribir este personaje con esa pero pensar que uno va en barrena, lo que se le ocurre, tira, me parece que es no medir la potencia de la literatura para el bien y para el mal, y esto sería hablar de la función social de la literatura. Es un debate que a lo mejor no lleva a territorios de lo políticamente correcto y de lo ñoño y de lo adoctrinador, ¿no? Que tampoco tiene que tener eso la literatura, porque tiene que ser un espacio de libertad, ¿no? Pero debe ser un espacio ético, creo. ¿Y cuál es la ética del escritor? Pues eso daba para el otro, ¿no? En primer lugar, ser honesto, escribir bien, en el sentido de hacerlo lo mejor posible, como deontología, ¿no? de la práctica, pero al mismo tiempo saber cuáles pueden ser los daños colaterales, los efectos colaterales de aquello con lo que está jugando, que es bien peligroso, ¿no? Y sabiendo incluso cuáles son esos daños, decir, ya, pero es que esto que yo quiero decir, y de esta manera, y esto tiene que ser así, ¿no? Pero luego no sorprenderse yo creo con... Que no. Yo cuando decía que no nos vaya a poder, que no nos vayamos a ahogar en la oleada esta de lo políticamente correcto, ya daba como en El Soldado la valentía que se presupone, claro. Esa parte ética, ¿eh? Ya sí, imaginaba. Sí. Yo solo como ejemplo, hace unos días Javier Gurruchaga nos dijo en el programa, es que a mí me han llegado a preguntar por la canción de los hombres que las prefieren gruesas. No, la canción decía las prefieren gordas. Entonces, que no nos vayamos a ese otro territorio de cuestionarnos todo, ¿no? Absolutamente todo. Pero creo que es hablar de la potencia que tiene la literatura, y me parece
no un debate de decir, bueno, y ahora ya no escribimos malos, la gente no dice tacos en las novelas, no, porque la novela lo que es, por encima de cualquier cosa, es una radiografía de la sociedad, y tú la sociedad no la puedes tamizar para que todo sea bueno. Las cosas pasan y las cosas malas pasan y tienen que estar presentes, ¿no? Pero creo que sí es necesario una reflexión sobre las implicaciones de eso que es el mundo de ficción, pero acaba ahí en el mundo real, ¿no? Y yo creo que la literatura tiene una potencia brutal y también un impacto brutal, ¿no? Voy con Carmen, que quería decir algo, y luego Máximo. Es una reflexión que los periodistas, no sé si nos hemos hecho antes que los escritores, pero yo hace 25 años que soy periodista, y cuando yo empecé a trabajar, ya cuando estaba en la universidad, había una teoría que propugnaba que si nadie informaba sobre ETA, ETA no iba a matar. Y había sesudos periodistas y sesudos académicos que decían, estamos hablando en la época pre-internet, pre-redes sociales, en las que radio, televisión y prensa era la única manera de informarse en todo el mundo. No vamos a informar sobre ETA, ni un atentado más. Y si no informamos de ningún atentado más, ETA no mata. Entonces estabas colocando la responsabilidad, primero dos cosas, la responsabilidad de que ETA matara sobre los periodistas y los medios de información, y dos, estabas diciendo... estábamos diciendo que ETA solo mataba para tener repercusión, que era culpa nuestra, y no. Y nos autocensurábamos. Lo peor que puede haber es una autocensura. Yo, que vengo de esa reflexión ya del periodismo, es decir, que ya hemos pasado por ese tránsito, me niego, lo siento mucho, me niego a adoptarla en la literatura. Y a partir de ahí, te voy a decir un susto que tuve yo antes del verano. Estaba comprando en el Carrefour, imaginad no tengo tiempo, y me empieza a vibrar el móvil mucho rato, vibrando el móvil. Y es un periodista, ¿sabes?, que es malo porque es algo que pasa. Entonces, tenía 40 o 50 mensajes de WhatsApp de amigos, y pensé, o se ha muerto el rey y me tengo que ir a la tele a trabajar, o ha pasado algo muy gordo. Pues resulta que habían descubierto un cadáver en el foso de un hospital en Madrid. Nadie sabía qué hacía allí, había caído desde la planta 12, y era algo igual a lo que yo describía en una novela que se había publicado 4 meses antes. Y entonces ya todo era, hay un asesino que se ha inspirado en tu novela, hay un asesino que se ha inspirado en tu novela, hay un asesino que se ha inspirado en tu novela. Todos los mensajes eran así. ¿Y nadie pensó que había sido tú? No, afortunadamente, podía haber sido yo, no. Campaña de promoción de la pero tuve que hacerme por un momento shock con el carro lleno en medio del Carrefour y con los congelados derritiéndose. Tuve que hacerme esa reflexión de, ay Dios mío, y si lo que yo he escrito le ha dado una idea a alguien. Pero luego pensé, es que si no lo hace como yo lo escribí en la novela, lo hubiera hecho de otra manera. Esa persona que quería... Luego resultó que era un suicida, ¿no? Igual el suicida leyó el libro y decidió hacerlo así. No lo sé, pero si no lo hace de una manera, lo hace de otra. Y yo me niego, como me negué con el debate de ETA, me niego a decir a autocensurarme. No, lo siento. Bueno, antes de cerrar el paso... autocensura. Perdón, es hacer la reflexión, pero como yo ya la hice, claro, o nosotros ya la hicimos... Digo, antes de abrir al público, por si Máximo quería decir algo, esperar a que la traducción fluya... A Carmen vorrei dire che l'importante è sempre avere una... A Carmen le diría que lo importante es siempre tener algún aliado. No, giustamente si diceva no, che una coartada, perdón. Justamente se decía que la novela es un espacio de libertad. A mi juicio, el escritor en este espacio de libertad debe tener la valentía de forzar los límites, porque yo creo que la tarea de la literatura es exactamente esta, forzar los límites, buscar en todo caso intentar no encerrar la literatura dentro de esquemas, sino tener siempre la fuerza de avanzar desde este punto de vista. ¿Dónde se dispara la autocensura? Por ejemplo, en Italia se desata cuando escribe para la televisión. Ahí ya los autores se censuran, pero de esta manera el producto televisivo está siempre muy ligado a lo que es el país y no va nunca, no avanza nunca, no logra contar algo más. Pero la literatura no. La literatura, a mi juicio, tiene realmente este espacio de libertad infinita, extraordinario. También la escritura teatral. La televisiva, a mi juicio, no sé en España, pero en Italia, desde luego, crea un problema. Bueno, pues con esta defensa de la libertad, en la literatura necesaria,
Lo que vamos a hacer es abrir turno de preguntas, por si queréis preguntarles cosas. ¿Alguien quiere preguntar? Por ahí. Espera, que te llevarán un micro. Y otro por ahí. Bueno, primero ahí atrás. Tenemos un micro para... Bueno, la sala es pequeña, ¿no? Si te levantas igual te escuchamos. Ahí, aquí llega. Aquí llega el micro. Fondo. Abajo, al fondo ahí. Eso. Hola, gracias. El martes hubo un debate en el Instituto Cervantes donde los escritores estaban planteando que según su personaje, en el contexto en el que estuviese, en el contexto social, podían reaccionar de una forma u otra. Entonces, yo quería saber si vosotros pensáis también no solo a la hora de construir el personaje en el contexto social o no. O os da igual cuál es el contexto porque la creación del personaje sabes cómo va a comportarse por su carácter y por su... que ya está determinado en sus acciones. Bueno, vamos a ir de izquierda a derecha, como hemos empezado. Hombre, yo, desde luego, a ver, yo también, a mí me da un poco de apuro hablar en mi nombre en primera persona, porque yo soy un advenedizo en esto, he venido aquí con una novela, pero bueno, al menos yo para esta novela sí que lo he tenido muy en cuenta, desde luego, porque creo que el contexto social, como antes hablábamos, como decía Carme Chaparro, yo también desarrollo el personaje en función de cómo habla, y uno habla en función de su entorno, en función de su cultura, en función de los impactos que recibe emocionales y culturales, y todo eso depende del contexto social. Entonces, yo al menos desde luego lo tengo muy en cuenta, es prácticamente el cimiento del universo de personajes, ¿no? Miguel Ángel. Sí, ¿no? El personaje es un engranaje dentro de una trama y de un contexto, no es un personaje aislado, ¿no? A no ser que uno construya una novela y que lo primero que se le venga a la cabeza en la construcción de la novela sea solo el personaje y construye una trama para ese personaje, ¿no? Y entonces comienza a construirlo como algo aislado y luego construye una trama en torno al personaje, pero eso también depende de cuál sea la idea germinativa antes de una novela, si es un personaje, si es una historia, si es una voz, si es una sensación, ¿no? Pero por lo general el personaje solo tiene sentido y se construye en un contexto y en una trama, ¿no? Máximo. Per me il contesto sociale, il contesto sociale il luogo y el sono lugar personaggi. son personajes. Sono personaggi veri e propri. Son Io lo tratto personajes proprio come en un sentido personaggio. propio, les trato como un personaje. C'è il personaggio principale, ma c'è Está un el personaje personaggio che si chiama principal, contesto pero sociale, también c'è hay un un personaje que es si el chiama contexto, luogo. se llama contexto social, y hay un personaje que se llama lugar. Para mí el contexto social es súper importante, el que acompañe al personaje de una manera que sea absolutamente creíble, y acudiendo a descripciones de paisajes urbanos, de estas radios, o sea que está continuamente el personaje arropado por el contexto es fundamental. Karma. Es que el contexto es una emoción y no tiene nada que ver en haber crecido en una casa en La Moraleja que en un piso humilde en el extrarradio sur de Madrid. El contexto social es una emoción y tú puedes ser un gilipollas teniendo muchos millones en el banco y serlo en una casa humilde. Al contrario, yo creo que hay más gente, más malas personas entre los que tienen más dinero y viven en esas casas con grandes medidas de seguridad que entre la gente de barrio. Yo me he criado en un barrio, yo soy de barrio y soy de pueblo. Entonces, evidentemente es importantísimo, pero es importantísimo en la medida que modela emocionalmente al personaje y que tú no tiene nada que ver dónde vivas, sino ese entorno emocional de la familia, de los vecinos, del colegio, de la panadera, que te arropa, cómo te hace crecer y cómo te hace relacionarte como persona. Sí, sí. Había otra pregunta por aquí delante, ¿no? Por aquí. Levanta la mano para que te identifiquen para el micro. Sí, hola. Yo quería saber lo mismo que pasó con el cine español hace muchos años, que la censura obligó a guionistas, a directores, a estrujarse más y tratar de sacar otros contenidos que no vieran los censores, y en la literatura hoy en día, que parece que hay como una censura o una autocensura, también estáis trabajando ese tema de poder ir por otro sitio para expresar lo que queréis sin que pueda dañar a mucha gente. ¿Censura?
No lo sé, no, yo en mi caso no, desde luego. Ni siquiera en el terreno que hemos estado hablando antes de lo que puede parecer correcto, ¿no? Si considero que tiene que haber un insulto el más terrible, entra y si en alguna parte de la sociedad, por razones étnicas o por razones de lo que sea, tiene que aparecer mal, vuelvo a insistir, es ficción y aparece mal. Y la gente habla así al final. Claro. Bueno, no nos hemos planteado otro tipo de censura. Estamos hablando de la social, de la política, etcétera. No nos hemos planteado la económica o de la editorial, por ejemplo. Esto no puede ser así, esto lo retocas o esto lo cambias. Que es otro tipo de presión. Yo creo que sí hay censura. ¿Sí? ¿Sí? No lo sé. Y gorda, y grande. ¿Sí? ¿De qué tipo? Y grandísima. Una censura de lo políticamente correcto, donde hay una serie de personajes que uno ya se plantea no poner, ¿no? O una serie de actitudes que dice uno, aquí me la estoy jugando si no quiero que esta novela sea calificada de machista, que esta novela sea calificada, y no por el malo, por el bueno, por lo que pasa, sino por ciertas cosas que uno, lo que Juan Soto Ibars llama postcensura, que uno nadie lo va a censurar, pero ya está en su cabeza como un virus, las cosas que se deben decir, las que no se pueden decir, las cosas que es mejor decir, ¿no? Y evidentemente es algo contra lo que tenemos que luchar, ¿no? Decía Máximo que el escritor tiene que buscar los límites, ¿no? de lo decible, ¿no? Y creo que en esta sociedad caminamos cada vez más a cosas que no se pueden decir y que hay que buscar las maneras de escaparse. Entonces yo creo que ¿creéis que se puede decir todo? No, pero yo lo que creo que nuestra labor está en eso, en que haya un momento en el que no tengamos que justificar qué es lo que hemos escrito. O sea, que Arturo Pérez Reverte no se tenga que autocensurar por decir tal personaje se puso la gabardina que parecía una mariconada. Pues si ese personaje piensa así, hombre, claro. piensa y se expresa así. Claro. Diga lo que diga otra un cosa concursante es que de Operación Triunfo. Otra cosa es que él lo diga como columnista en un periódico. Sí. Claro. Es que, vamos a ver, aquí que yo sepa, somos dos periodistas. No sé si alguno de vosotros es periodista. Yo también, pero no pero claro, una cosa es que Arturo Pérez Reverte en un periódico diga feminazis. Claro. Y otra cosa que un personaje suyo, o que él en su narración lo diga. Claro. Si lo dice en un periódico, es censurable. Si lo dice en un libro, no. Incluso le podemos hacer la ola. Porque al final, dentro de 30, 40 años, cuando la gente lea ese libro, dirá, hostia, que había gente que llamaba a las feministas feminazis. Y al final es un retrato, es como una foto de la época. Claro. Y yo creo que tiene que abarcarlo todo. Pero nosotros tenemos que caminar hacia eso, pero que existe una censura que en una editorial... Un amigo que plantea una novela como una novela de pedrastia. Iba a poner el ejemplo. De La mujer de sombra, de Luis G. Martín, que no se puede publicar en Alfaguara porque dice, nos la lían. Nos la lían porque esto no se puede decir en este momento. Y hay unos límites que son los límites de lo liable, que son los niños, los animales, donde pues no se pueden matar, ningún animal ha sido dañado en el rodaje. Miguel Ángel, no estoy muy de acuerdo. Quizás no es censura, es conveniencia en términos económicos. Pero que digo que, a lo mejor lo que se plantea, tenemos que luchar contra eso. Pero a lo mejor lo que se plantea la editorial no es si conviene en este momento porque haya temas candentes que estén. No, a lo mejor es que lo que se plantea en la editorial es esto no me va a funcionar. Esto va a tener pérdida y mejor no, lo dejamos para otro momento, ¿no? ¿Cuántas han provocado polémicas ficticias para vender más? La novia gitana es una novela, y volvemos otra vez, asquerosa. O sea, asquerosa en el sentido de todo lo gráfica que es. ¿Y por qué la han sacado? ¿Y por qué no sabemos quién es? Pues porque es una operación de marketing para tal. Yo estoy de acuerdo, no tiene nada que ver. Máximo, en Italia la presión del Estado, del monstruo del statu quo contra esas voces libres debe ser tremenda también. Sì, però c'è un'altra forma hay otra forma censura que de censura que a mi juicio es muy importante poner en evidencia. Es que el gusto cultural consolidado por la gente, por el público, el gusto cultural está en condiciones de impedir
que algunos argumentos nuevos se reciban también en la literatura. Desde nosotros se llaman libros malditos, entre nosotros este libro que nadie acepta porque dice cosas muy fuertes, muy fastidiosas de escuchar, con lo cual hay una reacción en contra. Pero esto forma parte de un problema cultural en conjunto, en su conjunto, que es la incapacidad de aceptar discursos distintos. Esto lo vemos en la actualidad, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, con el discurso del Me Too, está sucediendo mucho más, con lo cual novelas europeas de determinado tipo no se traducen exactamente por este motivo. Y este es un problema de referencia cultural. O aceptas que la cultura es única, con lo cual en nombre de la cultura aceptas que vas a abrirte o te vuelves a encontrar en este tipo de situaciones. En Italia no hay censura política directa. ¿Cuál es la censura más evidente? Que nunca conseguirás hacer publicidad en televisión, en la radio. Estás fuera si no llegas a publicitarte ahí. Entonces tienes que hacer giros por librerías, tienes que hacer presentaciones entre libreros y lectores. Esta es la forma de censura más directa. ¿Más preguntas? Sí, aquí. Por ahí. Hola, buenas tardes. Esta es una pregunta para Máximo. Se ha hablado del equilibrio entre la trama y el personaje, estoy totalmente de acuerdo, pero ha entrado en la ecuación equilibrio entre escritor, trama, personaje, y me gustaría que pudieras profundizar un poquito más en eso, por favor. No, escritura, no escritor, escritura, es decir, el estilo narrativo. Personaje, trama, estilo. Quello è fondamentale, Esto es fundamental porque si no cae toda la estructura de la novela. No l'ho capito. Otra por ahí atrás. Ah, Elena, perdona. Hola, buenas tardes. A vueltas con la libertad de expresión, la autocensura. Yo quería exponeros mi propio punto de vista. Yo soy editora y lo he comentado con otros editores que comparten mi opinión. Quería saber si vosotros como autores lo compartís también. En esta fase de selección de manuscritos de la que hablaba Máximo, por ejemplo, yo muchas veces hay temas que censuro. Y creo que esto es mi libertad como editora. No lo hago por motivos comerciales, ni políticos, ni dictados por la editorial como empresa. Creo que no todo vale. No todo vale para vender, no todo vale para hacer crítica social. Por muy buena que sea la novela. Luego también es verdad que hay manías particulares. Yo he rechazado un manuscrito que empezaban comiéndose un gato en el sitio de Stalingrado. A mí eso me pareció doloroso, pero para mí es mi libertad. Para mí eso es un gesto de libertad. Yo no sé si vosotros como autores decir, este tema no lo trato, pero porque yo no quiero. No sé. Yo al menos cuando me refería a no estar coartados por la corrección política, por la censura, yo apelaba a eso, a mi ejercicio de libertad para optar por un tema u otro, pero no por sentir una presión externa de lo que ahora socialmente no se lleva, incluso evidentemente tampoco por una cuestión comercial de marketing, de pensar es que esto se va a vender o no, es por una cuestión creativa literaria solo y exclusivamente. No, yo creo que el ejercicio de la libertad del escritor está por encima de cualquier otra cosa. A lo mejor se ha malinterpretado lo que decía de la censura, pero yo precisamente que la llamamos censura, pero en el fondo no viene un señor que te corta la cosa, a no ser que sea el que te lo publique, que no es censura, que es como derecho de admisión en los sitios. Dicen, me han censurado entrar a este bar, no te han censurado, no te han dejado porque el bar es de ese señor, tú pruebas en otro lado, ¿no? Pero creo que sí que el escritor tiene que saber qué es lo mejor para la novela que está escribiendo y ya está, porque lo que tiene que escribir es una buena novela y que desde luego habrá momentos en los que se plantee, yo así, al menos me lo planteo, ¿no?
este personaje o yo como sujeto, esto me lo planteo yo, mi novela es autobiográfica y mi yo de 18 años tiene que decir, y cambié una letra, ¿me masturbo pensando en las niñas del coro o en las chicas del coro? Mi mujer cuando lo leyó dijo, pon chicas, no pon niñas. Digo, ¿qué hago? ¿Pongo chicas o pongo niñas? Y puse chicas. ¿Y tú cuando tenías 18 años qué pensabas, niñas o chicas? Pues pensaba niñas porque cuando tiene 18, pero al final en una corrección de galeradas cambié niñas y después chicas. Y no sé lo que quedó, pero simplemente no lo sé porque no lo he visto. No, pero es interesante ese debate, al menos. Pero es una cosa que hace que uno piense en algo que bueno, ¿eso es censura? ¿Te estás censurando o no? Pues no lo sé, pero te lo estás pensando, ¿no? Y a lo mejor me parece que es malo si eso coarta tu libertad, pero no es tan malo si tú simplemente reflexionas sobre algo. Y yo creo que al final pensar en las cosas que uno escribe no es malo si tú decides que pues tienes que hacerlo así, le guste a quien le guste y venda lo que venda y te lo censure o quien te lo censure, ¿no? Yo creo que reflexionar y pensar sobre lo que uno hace siempre es bueno. Bueno, con esto cerramos ya porque tenemos a las 7 un coloquio. Nada, muchas gracias a vosotros por venir y sobre todo a los autores que me acompañan por la interesante charla que hemos tenido. Gracias y buenas tardes. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. A vosotros, ¿no?